El tema de hoy es, hola, hola, ¿qué más? ¿Cómo van? Vasos sanguíneos. Ah, muchachos, si vieron que les llegó una encuesta, muchachos, para que la llenen, tiene que ver con el tema de volver a la universidad. Entonces, aunque ahí yo abrí la encuesta, no la llené, pero sí me llegó como 5 veces. Yo la abrí y como que el tema es que si vamos a regresar, serían para o sea, la parte teórica la seguimos viendo por este medio y la parte de las prácticas sí tocaría allá, ¿no? Y solamente con el 35% del aforo, es decir, un tercio del paciente, de los estudiantes podrían ir. Entonces, pues ahí les dejo para que ustedes después llenen esa encuesta y bueno, ahí miraremos a ver cómo se van dando las cosas, muchachos. Entonces, hoy vamos a ver vasos sanguíneos, ¿listo? Y linfáticos. Los vasos sanguíneos, como obviamente ustedes saben, nos ayudan a transportar la sangre a diferentes tejidos, ¿cierto? A todos los tejidos de nuestro cuerpo. Y en estos vasos sanguíneos nosotros tenemos las arterias, las venas, las arteriolas, las vénulas y los capilares, que realmente todo tiende a ser un solo tubo, pero va cambiando un poco su tamaño, su forma y también, por supuesto, su función. Vamos a ver más adelante que tenemos lo que se llama como la microcirculación y la macrocirculación, y eso entonces nos define la función de todos estos órganos, de todos estos tejidos. Entonces empecemos con las arterias. Las arterias son, muchachos, es probable que cuando ustedes vieron en el colegio les enseñaron que las arterias son aquellas que llevaban sangre con oxígeno y las venas aquellas que llevan sangre sin oxígeno. Pero realmente no, muchachos, la definición es diferente, porque no todas las arterias llevan sangre con oxígeno, hay algunas que llevan sangre sin oxígeno. Entonces, la definición de arteria es muy sencilla, muchachos, es los vasos sanguíneos que salen del corazón. Los que salen del corazón son arterias, mientras que los que llegan al corazón son venas. ¿Listo? Son venas. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Porque vamos a ver que hay venas que llevan sangre, o sea, que llevan sangre con oxígeno y hay arterias que llevan sangre sin oxígeno. Entonces, la definición no tiene nada que ver con el oxígeno, muchachos. Tiene algo que ver es con la llegada o la salida del corazón. Repito, las arterias son las que llegan, perdón, las que salen y las venas son las que llegan al corazón. Estas arterias cuando salen del corazón son grandes y ellas empiezan a dividir y a dar ramas y ramas y ramas y entre más se divide, más pequeña se va volviendo hasta llegar a una parte microscópica que se llaman las arteriolas. Esas arteriolas son como arterias las más chiquiticas que tienden a ser microscópicas y luego esas arteriolas se convierten en capilares. ¿Listo? Capilares. Y estos capilares son justamente los que ya le entregan el oxígeno, los nutrientes, etcétera, a los tejidos. Entonces, estos capilares después empiezan a unirse los unos con los otros para formar vénulas y las vénulas luego se unen para formar las venas que luego van a llegar al corazón. Entonces tenemos lo que se llama la macrocirculación y la microcirculación. La macrocirculación son aquellos vasos sanguíneos como arterias y venas que son los grandes. Mientras que la microcirculación son las arteriolas, los capilares y las vénulas que ya son microscópicos. Son realmente muy pequeños, no se ven a simple vista. Toca con un microscopio para poder determinar cuáles son esos vasitos que son muy pequeños y son los que terminan entregando el oxígeno, los nutrientes, bueno, todo a los tejidos. Aquí vemos
miren una arteria, miren, esta es una arteria, luego la arteria se convierte en arteriolas, luego la arteriola se convierte en capilares, que es esto de acá, y miren que luego los capilares se empiezan a unir los unos con los otros para formar las vénulas y posteriormente las venas grandes. ¿Listo? Las venas grandes. De modo que ahí tenemos nosotros cómo se da ese paso. Repito, primero son arterias, luego arteriolas, luego capilares. O sea, entre más se dividen, va volviéndose cada vez más pequeño. Y luego los capilares se convierten en vénulas que luego van a terminar formando venas. Entonces aquí tenemos la microcirculación, es esta, y esta ya es la macrocirculación. Las arterias y las venas tienen una serie de diferencias entre ellas que obviamente está muy relacionado con toda la función y la forma como ellas actúan, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver en este diagrama, aquí vemos unas foticos, unos diagramas en donde nos ayuda a encontrar o a ver esas diferencias. Entonces la primera, en general las tres tienen la túnica interna, esta que es la capa media o la túnica media donde está el músculo y la túnica externa. Pero miren que aquí hay una diferencia. Entonces, la primera, miren que tenemos acá una capa blanca, aquí y acá, que se llama la túnica interna, la lámina elástica interna y la externa. Esta es la interna y esta es la externa. Las venas no tienen eso, vean, no lo tienen. No tienen esta capa elástica, que en las arterias son dos, en las venas no hay ni una. Porque esto le da la capacidad a la arteria de dilatarse y volver a recuperar su posición normal. Las venas, en cambio, cuando se dilatan, a veces se quedan así dilatadas, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, personas que en las piernas tienen esas venas dilatadas, así todas gruesas, es porque ya la vena quedó así dilatada, porque no tiene esa capa elástica. Por otro lado, también tenemos esta gran diferencia, mire, la capa muscular. Miren este músculo liso de la arteria, miren la capa como es de gruesa, en cambio miren aquí cómo es de delgadita. Vea. Entonces, las dos tienen capa muscular, sí, pero la de la arteria es más gruesa que la de la vena, miren. Y esto le permite a las arterias contraerse con fuerza para disminuir el calibre y con eso aumentar la presión de la sangre. Por eso las arterias nos ayudan a regular la presión de nuestra sangre. En cambio, las venas no, porque aunque tienen una capa muscular, es más bien delgada, entonces no es casi tan fuerte. Es que miren, las venas tiene por un lado, aquí miren adentro, unas válvulas. Las arterias no, vean. Esto le permite a las venas poder llevar la sangre en un flujo y que no se devuelva la sangre, ¿sí? O sea, la dirección del flujo permite que vaya hacia un lado, pero no que se devuelva. Y eso es una cosa importante, muy importante, sobre todo cuando hablamos de que la sangre de las piernas tiene que vencer la gravedad para poder llegar al corazón. Entonces, miren cómo estas válvulas nos permiten justamente esa función, que si no fuera por ellas, pues seguramente sería muy difícil que la sangre llegara a nuestro corazón, ¿cierto? Es decir, la sangre que viene de abajo de las piernas, ¿no? Sería muy difícil que llegara a nuestro corazón. Esta es una... uy, caramba, algo pasó aquí. ¿Me escuchan, muchachos? Se cayó la imagen compartida. Entonces vamos a... ¿Me están escuchando, muchachos? Se cayó la imagen compartida. Es que
A esta hora siempre hay como congestión en esta cosa. Voy a compartir por acá, por este lado. Permítanme. Permítanme un momento. Voy a buscar dónde está anatomía. Vasos sanguíneos. La voy a cargar por este lado que sea más... que creo que es como menos pesado y no se colapsa la página. Creo que ahí ya la pueden ver, me pueden confirmar si ahí ya la están viendo, muchachos. ¿Sí? Eso sí, muy bien. Bueno, entonces seguimos acá. A ver, ¿por dónde iba? Por aquí. Entonces, miren, esta es una foto de unas plaquitas de microscopio, en donde podemos ver estas capas y estas diferencias entre las venas y las arterias. Miren, esta es una vena, esta. Miren cómo la capa muscular es delgadita, mírenla. En cambio, miren esta capa muscular gruesísima, mírenla. De la arteria, es una capa muscular gruesa que es esta que estoy tocando. La capa muscular aquí es delgaditica, mire, es esta que va por acá, bien delgaditica. Aquí, bueno, no se ve la válvula, pero estas tienen válvulas y esta no, que son las arterias. Y las arterias además tienen esta capa elástica que se ve aquí, mire, la capa elástica, que aquí es prácticamente no hay capa elástica. ¿Listo? Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Muy importante. Las arterias, muchachos, se dividen en dos grandes grupos. Las que se conocen como las arterias elásticas y las que se conocen como las arterias musculares. Las elásticas son las arterias grandes, ¿listo? Son esas arterias grandotas que tenemos en nuestro cuerpo y que tienen una túnica, es decir, la capa elástica es un poco más gruesa. Y esto nos permite que la arteria, como aquí se manejan presiones altas, entonces se permite que la arteria como que se expanda, pero recupere rápidamente su tamaño. Un ejemplo de ello, por eso es que se dice que son reservorios de presión. O sea, ahí de alguna manera se controla muchas veces la presión sanguínea. ¿Cuáles son los ejemplos de estas arterias? La arteria aorta, que es una arteria grandota que tenemos que nace del corazón, el tronco pulmonar, la brachiocefálica, que es una arteria, la arteria subclavia y la arteria carótida. Las arterias musculares no se le llama muscular porque vayan para los músculos, no. No. Sino que la capa muscular es un poquito más gruesa que la de las elásticas, o sea, tiene más capa muscular que la capa elástica, mientras que la capa elástica es un poquito más gruesa que la muscular. ¿Listo? Estas ya son un poco más pequeñas y nos ayudan a distribuir la sangre por todo el cuerpo. Por eso se le llaman arterias de distribución. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la arteria braquial, la que tenemos en el brazo, la radial, que la tenemos en el antebrazo, la femoral o la pedia, que están en el miembro inferior. Si tienen alguna pregunta, me van preguntando, que yo aquí estoy viendo el chat. La microcirculación, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta por ahora? ¿Para acá? Uy, la 5, ¿esta? Ah, entonces, ¿cuál? ¿Esta? ¿La 6? Ah, los tipos, esta. Listo. Entonces son dos tipos, dos grandes grupos. Las arterias elásticas y las musculares.
Las elásticas son muy grandes y claro, como son bastante elásticas, nos ayuda a propulsar la sangre, mientras que las musculares son más pequeñas y esas nos ayudan a distribuir, a distribuir. ¿Listo? Ahora sí, Iván, ¿puedo continuar? Muy bien. Ahora, la microcirculación ya hace referencia a que a estos vasos sanguíneos, a estas arterias, cuando se empiezan a volver chiquiticas, muy, muy pequeñas, tanto que se vuelven microscópicas, ya ahí tenemos la microcirculación. Y ahí tenemos básicamente que las arteriolas y los capilares, ¿cierto? Las arteriolas y los capilares. Entonces, como vemos, las arteriolas son muy pequeñas, casi microscópicas, y son vasos sanguíneos de resistencia que nos ayudan también a mantener la presión sanguínea. Y toda la sangre que va de las arterias luego pasa a las arteriolas y posteriormente pasa a los capilares. Los capilares, esos sí son microscópicos. Y los capilares hacen que la sangre de las arterias luego, ¿cierto?, va nuevamente a incorporarse a las venas. De modo que es como, ahí dice como un retorno venoso en U, es decir, es como si se devolviera luego la sangre nuevamente para el corazón. Ahí en los capilares se da el intercambio entre la sangre y el líquido intersticial, muchachos. La sangre, ahí se da el intercambio entre el líquido intersticial y, y la misma sangre que va pasando por los capilares. Ahí se da el intercambio. Aquí vemos nuevamente las arterias, vénulas, perdón, las arterias, las arteriolas, luego vienen los capilares, luego vienen las vénulas. Miren que después estos capilares se empiezan a unir los unos con los otros para formar vénulas y luego las vénulas se unen con las otras vénulas para formar venas grandes. ¿Sí ven? Y ahí tenemos la microcirculación. Las venas, muchachos, o mejor, la sangre en general, la sangre de nuestro cuerpo en general, está muchos de ellos, la mayoría de la sangre está en las venas, mire, el 64%. Porque es que las venas, como ellas no tienen una capa muscular tan gruesa, ellas no se pueden contraer. O sea, se contraen, pero es más bien muy poquito. Entonces se dilatan cuando la sangre pasa por ahí y eso hace que el flujo sea más lento. En cambio, en las arterias, el flujo es más rápido porque ella se contrae. De modo que la sangre pasa rápido, entonces no se queda tanto tiempo en las arterias. Por eso es que las venas tienen el 64% de la sangre de nuestro cuerpo. Por eso se dice que es el reservorio de la sangre, es como el sitio donde se almacena. ¿Sí? Luego le siguen las arterias, que es el 13%, luego los vasos pulmonares, luego el corazón y el sistema capilar, o sea, todos los capilares de nuestro cuerpo. Las vénulas también hacen parte de la microcirculación, porque son venitas muy, muy casi microscópicas, muy pequeñas, ¿no? No tienen capa muscular. Y conforme ellas van creciendo, pues va obviamente aumentando el tamaño. Y la capa muscular de pronto hay, digamos, se forma capa muscular, pero muy delgada. Es importante que tengan en cuenta que la sangre de los capilares luego sigue hacia dónde? Hacia las venas o vénulas, hacia las vénulas, ¿no? Y ellas son como porosas, lo que permite que se dé el intercambio gaseoso y que se haga difusión para poder intercambiar nutrientes. ¿Ya? Las venas, como les dije, tienen capa de músculo muy delgada, muy delgada. Tienen las mismas tres capas de las arterias, que son la túnica, estas que están acá. Espérenme, me devuelvo. Que recordemos cómo se llaman las túnicas. Este sistema es un poco más lento. Esperemos a ver.
¿Qué pasa? Como un poquito más lento, ¿no? Creo que aquí está. Se demoró en cargar. Ah, mírenla. ¿Qué son? La túnica externa, la túnica media y la túnica interna. La túnica interna es esta, la túnica media es esta y esta es la túnica externa. Tienen las mismas tres capas, ¿no es cierto? Pero recuerden que tiene una capa muscular delgadita comparada con la arteria y además no tiene capa elástica. Entonces, eso es una diferencia bastante grande. ¿Listo? Y vamos como por la 9. Miremos. Este sistema no se colapsa el internet, pero sí es más lento para pasar las diapositivas. Esperemos ahí que pase. Eso, y vamos por acá. Muy bien. Y lo que les decía, es un sistema de baja presión. Gran cantidad de sangre. ¿Listo? Estas venas tienen unas válvulas, ya yo se los mencioné, que permiten el flujo unidireccional. ¿Qué significa eso del flujo unidireccional? Pues que el flujo vaya en un solo sentido, que no se devuelva la sangre, que la sangre de las piernas necesita ir ¿para dónde? Pues para el corazón. Entonces, si la sangre va subiendo para el corazón, pues que no se devuelva. Ese es el flujo unidireccional. ¿Ok? Ese es el flujo unidireccional y eso lo permiten estas válvulas, porque cuando la sangre se va a intentar devolver, ahí entonces se cierra la válvula y no permite que se devuelva la sangre. Aquí podemos ver las válvulas, miren las válvulas acá. Y aquí podemos ver cómo la sangre de los, supongamos que estos son los pies y aquí está el corazón. Entonces miren cómo sube la sangre, pero cuando se intenta devolver, ¡plin!, se cierra la válvula y no permite que baje más la sangre. Entonces cuando uno está haciendo ejercicio, cuando uno está corriendo, trotando, etcétera, los músculos de nuestros miembros inferiores se mueven, se contraen y al contraerse espichan, apachurran, para que me entiendan, las venas y eso hace que la sangre que está aquí suba. No se devuelve porque se cierra la válvula, por eso permite que solo vaya para arriba, no para abajo, a menos de que la válvula se dañe, ¿no? Si la válvula se daña, ahí sí grave, porque entonces ahí sí se va a devolver la sangre. Y eso ocurre, por ejemplo, con las personas que tienen venas varices en las piernas. ¿Sí saben cuáles son esas venas varices, cierto, muchachos? ¿Han visto esas personas que tienen venas varices? Es más frecuente en mujeres que en hombres. Es más frecuente en mujeres que en hombres, pero se puede ver. Bueno, sí, señor, tienen toda la razón. Entonces, estas válvulas, ojo, solo las tienen las venas, las arterias no. ¿Listo? Las arterias no. Entonces, el intercambio capilar, que es ese proceso que ocurre allá en los capilares, que básicamente es de difusión, es el proceso de intercambio con el cual la sangre que está pasando por los capilares, ¿cierto?, le entrega nutrientes, oxígeno, hormonas, proteínas, bueno, de todo. ¿A quién? A los tejidos. Este proceso se da mediante difusión simple. Claro, el agua, ya ustedes saben que no difunde, sino que pasa por ósmosis. Pero el resto es igual, es por difusión. ¿Sí o no? Difusión.
Como dicen ahí, el CO2 también pasa ya no de los capilares hacia los tejidos, sino de los tejidos hacia los capilares y también lo hace por difusión. Entonces miren que los capilares son importantes por eso. Ahora, además de arterias, de venas, de arteriolas, de vénulas y de capilares, también tenemos otros vasos que se llaman los vasos linfáticos. Esos vasos linfáticos drenan un líquido que se llama linfa. Y ese líquido que se llama... Uy, caramba, se me movió esto aquí. Y ese líquido que se llama linfa, muchachos, no es otra cosa que... Resulta de que ese líquido que va por los capilares, no todo ese líquido pasa hacia ¿dónde? Hacia las venas. Porque una parte de ese líquido se queda en los tejidos. A ese líquido que se queda en los tejidos se le llama linfa. Y es drenado no por las vénulas, sino por los vasos linfáticos. Pero al final van a terminar en el sistema venoso. Al final van allá. Entonces miren, aquí tenemos las arteriolas, luego los capilares. Los capilares entregan sangre a los tejidos, o sea, lo que son nutrientes, todo. Y luego se devuelve eso hacia acá, hacia las vénulas y va hacia las venas. Pero mire, hay algo, no todo el líquido que está aquí se devuelve hacia las venas, sino que una parte se va por estos tubitos verdes que son los vasos linfáticos. Ese líquido es transparente y se llama linfa. Porque no tiene glóbulos rojos, por eso es transparente. Por eso no es rojo como la sangre. ¿Ya? Y se llama linfa. O sea que el sistema cardiovascular realmente está compuesto por arterias, venas y vasos linfáticos. Y esta linfa y estos vasos linfáticos no solamente tienen que ver con el sistema cardiovascular, sino también con el inmunológico, porque por ahí va a también pasar. Sí, señor Juan Felipe. Sí, señor. Estos vasos linfáticos, aquí no se ve muy bien la imagen, desafortunadamente. ¿O será que se puede ampliar? Ah, sí se puede ampliar, mire. Si ven que aquí se ven como unas bolitas, mírenlas. Miren las bolitas que se ven por acá. Miren las bolitas que se ven por aquí, por la axila. Esos son los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, ¿qué son? Son como unas especies de ¿qué? De nódulos que están en el transcurso de los vasos linfáticos. Y son los sitios en donde se maduran los linfocitos, sobre todo el T y el B de burro, ¿no? Y el T de tetero. Y miren cómo tenemos el cuerpo lleno de vasos linfáticos. En todo el cuerpo tenemos vasos linfáticos. En los miembros, en las piernas, en el abdomen, en el tórax, en la cabeza. Pero miremos esta imagen de acá. Miren, toda la mitad del cuerpo, sobre todo lo que es la mitad de la cara, o sea, la cara izquierda, la mitad izquierda de la cara, la mitad izquierda del tórax, el miembro superior izquierdo y todo el abdomen y las dos piernas, los dos miembros inferiores, drenan hacia un vaso linfático principal que se llama el conducto torácico. El resto, mire que es la mayoría, ¿no? La mayoría. El resto drena hacia el conducto linfático derecho y es este que está aquí sombreado en amarillo. O sea, la cara, la mitad de la cara del lado derecho, la mitad del tórax del lado derecho y todo el miembro superior derecho drena hacia el conducto linfático. Y entonces estos son como los dos principales conductos, pero tenemos también uno que se encuentra aquí en el abdomen, que se llama la cisterna del Kilo, que es un conducto también grueso que drena toda la grasa que nosotros nos comemos, muchachos. Imagínense que en el intestino delgado la grasa no se alcanza a absorber hacia las vénulas, sino que se va por vía linfática. Por lo tanto, el líquido de la linfa que pasa por aquí es grasosa y es color como blanca, como leche, porque es pura grasa. Lo cierto es que estos vasos
estos vasos linfáticos van a llegar o al conducto torácico derecho que está aquí o al conducto linfático, perdón, el conducto torácico que es este o el conducto linfático derecho que es este. Pero en últimas, van a terminar en las venas, porque miren, estos vasos linfáticos, los del lado izquierdo, pues llegarán a la vena yugular o a la vena subclavia izquierda, mientras que los del lado derecho van a llegar o a la vena yugular derecha o a la subclavia derecha. En últimas terminan las venas que forman la cava superior para después llegar al corazón. ¿Cómo va, muchachos? ¿Preguntas? ¿Se me enredaron? ¿Cómo va, muchachos? ¿Mm? Bien, bien. Entonces, repito, estos vasos linfáticos llevan un líquido que se llama linfa, que es como ese poquito de líquido que no se alcanza a drenar hacia las venas. Entonces, ¿se va por dónde? Por esta vía. Tenemos dos principales grandes, el conducto torácico y el conducto linfático derecho. Pero miren que los dos al final van a llegar nuevamente hacia las venas. Miren, ¿sí? Sí, Juan Felipe, los ganglios linfáticos se inflaman, pero no con cualquier enfermedad, sino con enfermedades infecciosas, sobre virales. Y también cuando uno tiene como infecciones, ¿no? Entonces son cuando, por ejemplo, se le inflaman a uno aquí en el cuello o en las axilas, que como que duelen, ¿cierto? Aquí en las ingles también. Dígame, Cristian Camilo, cuénteme, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Cristian? Una vez le salió una bola en una vena del cuello. Uy, no me diga que le subieron por allá, hermano. ¿Y qué pasó? ¿Qué era? ¿Un ganglio o qué? ¿Le hicieron una ecografía y le salió todo bien? ¿Después se le pasó? ¿Se le quitó solito o qué? ¿Mm? No, me dolía y luego se me pasó. Claro, es que mire, Cristian, lo que pasa es que estas ganglios linfáticos se pueden inflamar, pero cuando si ellos se quitan solitos, listo, no pasó nada. Es un ganglio linfático que se inflamó y ya. El problema es cuando no se quita, porque lo normal es que estos se desinflamen. Pero cuando no se desinflaman, ya uno puede pensar en que de pronto es otra cosa. ¿Ya? Claro, sí, señor. Cuando se desinflama es porque ya de alguna manera se controló la infección que hizo que se inflamara. Imaginemos los ganglios linfáticos, muchachos, como el CAI del barrio. Donde ustedes viven no hay CAI, no hay como un CAI. Sí, Juan, porque puede ser un cáncer. Puede ser un cáncer, Juan. David Santiago me pregunta que cuál cosa. Pues si eso no se quita solo, puede ser un cáncer. No siempre, no se me asusten. Pero, o sea, eso uno se da cuenta es porque no se quita. Todo, por el contrario, cada vez va creciendo más y más y más y más. ¿Ya? Entonces, si crece cada vez más, eso sí puede ser un cáncer. Pero si eso se crece, se inflama, duele y después se quita, listo, eso no pasó nada. Ahora, cuando es cáncer, muchachos, la mayoría de las veces no duele. Y ni siquiera al tocarlo, no duele. Y cuando uno lo toca es duro, pero duro como una piedra. O sea, es como si usted tuviera una piedra ahí. En cambio, el ganglio linfático, cuando está inflamadito, duele, pero cuando usted lo toca, él de todas maneras es blandito. Pero ¿por qué miedo, Cristian? No, no pasa nada. Si eso se quita, no pasa nada. ¿Listo? Usted me dijo que se le quitó. ¿Listo? Mm. Eso puede durar 15 días, no dura más, Juanita.
Dígame, David Santiago, cuénteme, pregúnteme. ¿Qué pasó? Cuente, David. Profe, a ver, ¿qué posibilidades hay de que un hijo em, herede el cáncer de los papás y eso sabiendo que ya ha pasado? O sea, como que ya hay herencia de cáncer o no sé cómo será eso. Depende del tipo de cáncer, porque no todos tienen esa característica. De estómago. Por ejemplo, el cáncer de seno, no, el cáncer de estómago no se hereda, así que fresco. Lo que pasa es lo siguiente, David, el cáncer de estómago es un cáncer muy frecuente en Colombia, no solo en Colombia, es un cáncer muy frecuente en toda Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos, y es frecuente en Japón y en algunas zonas de Asia, porque estamos localizados en un sitio que se llama el Cinturón de Fuego del Pacífico. Yo no sé si ustedes saben qué es eso. Eso es un tema de geografía. Y todos los países que están ubicados en ese cinturón tenemos muchos volcanes. Y parece que nuestra agua, nuestra tierra, producto de esa actividad volcánica, tiene muchos nitritos y nitratos que predisponen al cáncer de estómago. Pero el cáncer de estómago es probablemente uno de esos cánceres que no tiene relación familiar. Diferente, por ejemplo, del cáncer de colon. Ese sí, ese sí tiene una relación familiar. El de seno también. Las leucemias, sí, aquí están preguntando por la leucemia. O sea, puede tener relación, pero se ha visto, por ejemplo, en personas muy jóvenes leucemia, pero porque están relacionadas con, por ejemplo, hubo un estudio, cuando yo me gradué, yo hice un estudio sobre la leucemia linfocítica aguda en niños y estaba muy relacionado con el uso de ¿cómo se llama esto? Los estos que le echan a los cultivos, los venenos, eso, pesticidas, ¿qué se llama? Entonces, parece que tiene relación con eso. Por eso es que uno debe tratar de comer lo menos contaminado posible. ¿Sí? Esperen a ver qué más dice aquí. Sí, Germán, no necesariamente, no necesariamente la leucemia, como lo decía ahorita, está relacionado con muchos factores, pero no tiene tanta presencia en la familia, ¿no? Yo me imagino que nadie más aparte de ella ha tenido eso, ¿o sí, Germán? Creo que no. El del hígado tampoco. De hecho, el cáncer de hígado está más relacionado con infecciones, por ejemplo, de un virus que se llama el virus de la hepatitis C, ¿no? Ahora, hay otros tipos de cáncer de hígado que no son o sea, no es porque el hígado le dé cáncer, sino porque el hígado se forma sobre, por ejemplo, en el colon o en el estómago y se va para el hígado, ¿ya? Dice acá, mi abuela y los hermanos se murieron de cáncer y me da ese culillo de que eso me herede. A ver, pero ¿qué tipo de cáncer, David? ¿Qué tipo de cáncer? Ah, el de estómago. Pero bueno, lo que pasa es que ese es un cáncer es frecuente en nuestro medio, pero pues no es familiar. Esto no tiene tanta relación con la parte familiar como otro, como por ejemplo el de colon. Ese sí, ese sí. Exacto, eso es lo que termina fregando, David, la metástasis. ¿Qué es? Es que la metástasis es el proceso de migración del cáncer de donde está originalmente hacia otros tejidos. Y eso es lo que termina fregando a la gente. Y también porque se dan muchas infecciones en esos pacientes. Espérenme, voy a conectar acá el cable. Se me está descargando. Ya. Bueno, sigamos acá entonces. Miren, estos son los ganglios linfáticos.
Entonces, así más o menos se ven. Estos ganglios linfáticos están conectados con los vasos linfáticos. Y aquí, muchachos, es donde se maduran los linfocitos B y los linfocitos T. T de tetero, B de burro. Y estos linfocitos, esto es como el CAI del barrio, vea. Imaginemos como el CAI del barrio, porque tenemos en todos los sitios, tenemos en las piernas, en los brazos, en la cara, en todo lado tenemos. Algunos unos poquitos más pequeños que otros. Por ejemplo, miren, en el cuello tenemos hartísimo, hartísimo. ¿A quién de ustedes les ha dado fuego? Fuego, ese que le sale a uno como acá en la piel, que eso arde, que mejor dicho. Cuando le sale fuego, ¿no se le inflaman unos ganglios acá debajo como de la barbilla? ¿Sí? ¿No les ha pasado eso? Que como que le sale a uno un gangliecito por acá abajo y duele, y casi siempre es porque se le activa a uno el fuego. Bueno, resulta que el fuego que llaman, que la verdad no se llama así, se llama herpes tipo 1, que es el herpes labial normal. Sí, todo, casi, vean muchachos, eso prácticamente todo el mundo lo tiene, casi que todo el mundo. Porque si no lo pegan a uno los papás, porque los papás le dan picos a los bebés y en la boca. Esa es una mala costumbre que hasta yo lo he hecho con mis hijas, pues porque uno quiere darle picos, ¿no? A los hijos, eso mejor dicho, uno se emboba con los hijos. Si no lo pegan a uno los papás, se lo pega a uno la novia después, así que eso sí, mejor dicho, ahí sí, no hay forma de salvarse de eso. ¿Sí o no? Esto es un virus, muchachos, y ese virus no se muere, no se muere. Ese virus se queda en los nervios que están debajo de la piel. Pues, Germán, puede que lo tenga, pero nunca se le ha desarrollado porque su sistema inmune lo mantiene quieto. ¿Sí me entiende? Esa novia sí es mala, ¿sí o no, Germán? Sí, pero Germán, pero es probable que sí lo tenga. Es probable. Pero lo que pasa es que eso no a todo el mundo se le reproduce o se reproduce a veces a unas personas más que a otras. Depende mucho como de la fuerza del sistema inmunológico que tenga uno. Cuando a uno se le bajan las defensas por cualquier cosa, muchachos, vean, las defensas se pueden bajar incluso por depresión. La gente que sufre mucho de depresión se le bajan las defensas, para que vean ustedes. Entonces, por eso uno tiene que tratar también de vivir la vida alegre, ¿sí o no? Sin tanto problema. El caso es que cuando estos nervios, ahí se queda como pegadito el virus y el virus se queda como dormido. Cuando se debilita el sistema inmune, se despierta y entonces forma el herpes, que es ese fuego. Y cuando eso ocurre, los ganglios linfáticos que están cerca se crecen. ¿Para qué? Para madurar rápidamente glóbulos blancos, sobre todo linfocitos T y B, para ir y terminar de matar a esos virus que andan por ahí fregando. Y vuelven y aquietan el virus y lo tienen ahí quietico. Una vez pasada esa fase aguda del herpes tipo 1, se vuelven y se desinflaman los ganglios linfáticos. ¿Listo? Pero eso puede pasar no solo por eso, puede pasar por cualquier otra infección. Por ejemplo, que le dio a uno una infección en un pie, entonces se inflaman los de la ingle, que esos también a veces se inflaman. ¿Listo? Muy bien. Tenemos los órganos linfáticos. Los órganos linfáticos, muchachos, algunos de ellos cumplen funciones hematopoyéticas, pero cuando estamos en etapa embrionaria. Por ejemplo, el timo, que es esta glándula que ven acá, miren. Esta es una glándula que solamente se ve en etapa embrionaria y fetal, es decir, antes del nacimiento. Una vez que el bebé nace, esta glándula se desaparece. Se desaparece por completo. Y ella se encarga de madurar justamente los glóbulos blancos.
pero en la etapa embrionaria. Una vez que el bebé nace, eso se desaparece. Ahora, eso es lo que pasa en la mayoría de las veces, porque yo he visto pacientes, incluso adultos, que a esta glándula no se desaparece, sino que sigue estando presente. Esta glándula está, miren, aquí están los pulmones, este otro pulmón, aquí está el corazón y es una glándula que tenemos acá metidita. Es diferente de la tiroides, que es esta. Y esta glándula, si no se desaparece, esta sí se puede volver cáncer y muy fácil. Esta glándula muchas veces uno, pues, o sea, uno supone que todo el mundo se le quita, pero a veces uno, por ejemplo, va a mi paciente porque tiene tos y a mí se me da por hacerle una radiografía de tórax y preciso en las radiografías, si encuentran esta glándula, mi hijo se fue de cirugía. O sea, le toca ir al cirujano y que le den materiales, es decir, tienen que operarle eso y sacárselo porque como no se lo operen, eso se le puede volver cáncer en cualquier momento. Entonces es una cosa delicada. ¿Ya? ¿Qué pasó, Juan Felipe? ¿Qué es Gus? ¿Algún juego? ¿Están invitándose ahí a jugar o qué? ah, ah, no, que alguien juega LOL. ¿Qué es eso de LOL? ¿Qué es eso de LOL, muchachos? No me digan que es uno. Ah, League of Legends. Ah, no, ese juego ya, eso ya está pasado de moda, hermano. Ese Cristian, sí. Eso ya está pasado de Minecraft, no, ese sí también. Ese sí es verdad que, mejor dicho, Among, no, hombre, que ni que nada. Creo que yo a ustedes les comenté que si querían jugar conmigo podían jugar Fórmula 1, pero creo que ninguno quiere. Bueno, o Mortal Kombat 11. Bueno, muchachos, no nos distraigamos. Entonces, vean, este timo, él se desaparece. Ahora, los ganglios linfáticos, por supuesto, eso sí no se desaparece, ese sigue, y ahí es donde se maduran los linfocitos B y T. El vaso también es un órgano linfático porque él se encarga de eliminar los glóbulos rojos y las plaquetas fetal. Los vasos también producen glóbulos rojos y blancos, es decir, son órganos hematopoyéticos. ¿Listo? Preguntas, muchachos, inquietudes. Si no estoy mal, esta es la última. Sí. ¿Alguna pregunta? Ah, muchachos, ¿se acuerdan que la vez pasada tuvimos problemas para la clase y la grabación de la clase? Que le hicimos por otro lado. Entonces, miren, ustedes entran a Canvas, se van a módulos y en la semana, ya miro, en la semana 7, ahí les dejé el video. Abajo donde dice sesión parcial no sé qué, ahí les dejo el video. Muchachos, el examen es hasta sistema nervioso. ¿Listo? Hasta sistema nervioso. Porque el sistema hematopoyético en adelante ya es del segundo corte. ¿Listo, muchachos? ¿Ya vieron el video o no? ¿Ya todos firmaron la asistencia, muchachos? ¿Sí o no? Muy bien. Y ahí tienen el video. No sé si son ustedes o los del otro curso que suben los videos a YouTube. Pues ahí ya les dejé el video en la sesión número 7 para que pues lo puedan ver. Eso me tocó hasta descargarlo en el computador. Bueno, exactamente. Entonces ahí se los dejé. O sea, no lo encuentran ahí en conferencias, sino en módulos. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna inquietud? ¿Dudas? ¿Mm?
¿Ninguna? Bueno, muchachos, entonces la próxima clase es el viernes. Vamos a ver ahí tórax. Y luego, la próxima semana son los días de repaso y el próximo viernes, o sea, desde este viernes en 8 tenemos nuestro examen. ¿Listo, muchachos? Yo me quedo acá por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Y entonces se portan juiciosos. ¿Que por qué tan lejos? Pues porque normalmente a mí me gusta dejar como unos días antes del examen para poder repasar. Si yo lo dejo muy pegado, no nos da tiempo de repasar. ¿Usted no le gusta repasar, Iván Ricardo? ¿No le gustan los repasos? Si quiere, para la próxima se lo dejo bien pegaditico, pero pues no podemos repasar. Ah, bueno. Ah, no le gusta estudiar, sí. Bueno, no importa. Eso se echa, se santigua y él tiene el mismo mantra que tenía yo cuando estudiaba. El mantra de nosotros, del grupo mío, cuando yo estudiaba medicina, era el que nada sabe, nada teme, ¿sí o no? Entonces, de una. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, me quedo acá si necesitan alguna asesoría, con mucho gusto. ¿Listo? Bueno, pues, chao, chao.